No tiene que ser tan específico tampoco. Digamos que hace 15. Ok, sí. Ha cambiado mucho también Linux. La neta, yo la primera vez que instalé Linux fue en el 2006. Porque encontré una página en internet de Ubuntu y en la página decía así de: pon tu dirección aquí y te mandamos un disco gratis a tu casa. Y dije, nah. Y puse mi dirección y me llegó a la semana un disco así impreso, bien bonito, con el logo de Ubuntu y toda la cosa. Y pues no le agarré, o sea, lo instalé, borré mi Windows sin querer, me quedé sin Call of Duty y como que le piqué así un par de días y dije, nah, esto, o sea, no sé ni qué hacer, o sea, no ocupaba trabajar en la computadora en ese momento, ¿no? La ocupaba para jugar así Call of Duty. Y luego, un par de años después, en compañía de este joven y compañero suyo de la carrera, pues una vez, en otras palabras, pero me dijeron que para arreglar un pantallazo azul solo le instalaba Linux a mi máquina y nunca más iba a tener pantallazos azules. Y es cierto, porque no hay pantallazos azules en Linux, hay pantallazos negros de muchos diferentes tipos. Y pues sí, es como otra cosa, pero ya no volví a tener un pantallazo azul, ¿no? De hecho, hace como un par de meses, ¿no? El anuncio este de que iban a meter pantallas azules en Linux. Sí. Fue una de las decepciones más grandes de mi carrera usando este software, porque a mí me prometieron que nunca iba a haber pantallas azules y de repente ahora las van a meter nada más para quedar como, para que la gente entienda. Ajá. Pero bueno, todavía no pasa, y así que podemos seguir usando Linux con tranquilidad. El problema central que hay de pasarse a Linux, yo creo, aparte de que pues, sí es otro sistema operativo, ¿no? Tienes que aceptar el hecho de que es otra cosa y se usa un poco distinto, aunque no es tan distinto tampoco. El problema central creo que es el software. Hay mucho software que puedes correr de cierta manera, aunque sea de Windows, en Linux, pero no siempre funciona al 100, no necesariamente funciona. Pero la buena noticia es que lo más probable es que el software que tú uses en tu día a día tenga una alternativa, un clon que sí es de Linux nativamente y que lo puedes usar en vez de eso, ¿no? Como en vez de Microsoft Office existe LibreOffice, ¿no? En vez de Photoshop existe GIMP, en vez de ¿cómo se llama el Corel Draw? ¿En qué se convirtió Draw? ¿Corel? Es que Corel Draw, güey. Bueno, Inkscape, puedes alternar. ¿Cuál es el de...? No, Inkscape solo el editor de vectores para Windows, el de Adobe. ¿Cómo se llama? Excelente. Si nadie sabe, no importa. Pero hay una alternativa que se llama Inkscape, ¿no? Illustrator, sí, justo. Y la verdad es que más allá de las primeras 1 o 2 semanas en las que como que te estás acostumbrando a que tiene otra interfaz, al final, o sea, lo que hagas con Photoshop lo puedes hacer en GIMP y es gratis, legalmente gratis, y pesa 200 megas, ¿no? Entonces, pues es otro mundo completamente. La laptop que yo uso, por ejemplo, me costó 2,000 pesos usada hace varios años y tiene como 10 años o sea, el modelo. Y no pasa nada, o sea, no funciona perfectamente bien para lo que lo ocupo, ¿no? Creo que es una de las grandes ventajas de Linux es la cantidad de dispositivos que puedes utilizar o que pueden utilizar Linux. Es así enorme. Básicamente el kernel de Linux es un programa que se hace en colaboración mundial. Entonces todos aportan código. Y entonces si te llegas a encontrar una computadora que no sirve, hay todas las guías para que tú puedas hacer que sirven en esa computadora y puedes dar el código al resto del mundo para que ya todos puedan usar esa computadora. Y por eso es que la mayoría de la gente aquí que ya ha instalado Linux no tuvo ningún problema, porque alguien ya lo había hecho, ¿no? Porque ya hay un tutorial en algún lado, porque aparte el mismo hecho de que Linux funcione para tu máquina probablemente significa que hubo varias personas que trabajaron en la compatibilidad con el hardware que tiene tu máquina, ¿no? Sea o no específicamente tu máquina o una muy similar. Es lo más cercano que tenemos al comunismo digital, básicamente, ¿no? Socialismo digital, sí. Y es muy bello. Bueno, el proceso de instalación de Linux es bastante simple. O sea, si quisiéramos instalar ahí en el texto que les mandó Christopher ayer, había una mención de Gentoo Linux. ¿Alguien quiere instalar Gentoo Linux? ¿No? Bien, eso era una broma.
Gentoo Linux es una broma en general. O sea, es un gran Linux, es muy usable, pero todos los programas se tienen que convertir de código a binario y eso se llama compilar, ¿no? Y pues instalar Firefox antes podía tomarte una semana porque es mucho código que hay que convertir a binario adaptado a tu máquina dependiendo de los recursos que tu máquina tiene. Si tu binario son 100 megas, por ejemplo, lo que pesa Firefox, pues imagínate cuánto código para hacer 100 megas. Para convertir en binario que solo hace la cosa que dice el código así puntualmente, ¿no? Exactamente. Normalmente ese no es el caso. Los demás sistemas tienen manejadores de paquetes que tienen paquetes precompilados por alguien que tú solo bajas como si fuera un exe y los instalas. La ventaja en Linux es que en Linux tú no tienes que buscar así el exe con Google y luego bajar el exe y darle doble clic para ejecutarlo. En Linux, ya sea usas la App Store, que por cierto fue inventada por Linux antes, mucho antes de que Mac tuviera eso en cualquiera de sus dispositivos. Y bueno, lo puedes usarla por línea de comandos, con un comando, por ejemplo en Endeavor, en Manjaro, en Arch Linux es pacman, ¿no? Pacman es el Package Manager. En Mint, en Ubuntu, en Debian es apt. En Fedora es RPM, etc., ¿no? Solo es el nombre del programa y a ese programa tú lo invocas, se llama invocar, cuando pones su nombre en la terminal y luego le das un comando, que en este caso es install, ¿no? Y luego le das el nombre de un programa y ya, eso es suficiente para que tu computadora sepa de dónde descargar, qué cosa y cómo instalarlo y 2 minutos después puedes solo correr el programa que acabas de instalar. Entonces, a mí eso siempre se me ha hecho una belleza así extraordinaria, ¿no? Los paquetes varían entre distribuciones, o sea, hay la mayoría de los paquetes, ¿no? ¿Qué es una distribución? Ok, buena pregunta. Fer. Empezamos por ahí. Estos nombres que mencioné, ¿no? Manjaro, Arch, Ubuntu, Debian, etcétera, son distribuciones de Linux. En realidad también, ¿qué es Linux? ¿No? Porque Linux no es el sistema operativo. Y de hecho, si se fijan en ese santo que está ahí en la pared, atrás de la cámara, Bendy también es un santo, pero de ese luego. El que está ahí con la pizarra, ese es San Ignacio. En su vida civil llamado Richard Stallman, y él es el creador del concepto del código libre y de las 4 libertades del software, que también son 4 libertades aplicables al resto de la existencia humana, ¿no? Entonces, él formuló estas 4 libertades en un foro en los 80, que ustedes se imaginan cómo eran los foros en los 80, ¿no? O sea, no había nada más que modems, ¿no? De dial-up, sí. Entonces, un foro en los 80 es una computadora conectada así a la línea telefónica, que para conectarse a ese foro, pues, tú tenías que desde tu máquina pues, marcar, digamos, el número de ese servidor, de ese foro, y ese foro solo te podía contestar a ti simultáneamente, porque solo hay una línea telefónica que va al foro. Entonces, la manera en que funcionaba era que pues, la gente se conectaba, descargaba todas las respuestas nuevas que había en el foro, se desconectaba para que alguien más pueda hacer lo mismo mientras lee las respuestas y responde, y luego se conectaban para subir sus respuestas, ¿no? Eso era, entonces en esa época del internet, este loco Richard Stallman, que era uno de los hackers originales bueno, ¿alguien sabe de dónde proviene el término hacker? O dónde empezó a usarse como más ampliamente, comúnmente, en el MIT, en el laboratorio de computación de ahí, ¿no? En el club de computación. En el club de computación. Y bueno, Richard Stallman pertenecía a ese club de computación que, de hecho, los hackers del MIT eran famosos por hacer bromas prácticas, ¿no? Hubo, por ejemplo, una broma épica que se trató de que en el edificio de la rectoría de la universidad, de repente una mañana amaneció un carro, así porque es como una cúpula, ¿no? Entonces, en la cúpula apareció un carro hasta arriba y nadie supo cómo llegó ahí, cómo lo lograron, hasta la fecha nadie sabe cómo se hizo eso, pero pues se sabe que el MIT tuvo que gastar un buen billete para poder bajar ese carro de ahí, trajo grúas y así, toda clase de cosas, ¿no? Años después subieron también un camión de bomberos.
Bueno, de eso se trataba ser hacker en esa época, ¿no? Estamos hablando de los 60 a los 80 más o menos. Jugar con silbatos y fregarse las Jugar con de teléfono. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el hackeo telefónico? Se llama freaking, con PH, ¿no? Entonces los freakers hacían eso. Sí, no, hay la historia del Captain Crunch. Había un silbato que salía en los cereales de Captain Crunch y él encontró que el sonido del silbato era la frecuencia exacta que desbloqueaba un conmutador que te permitía hacer llamadas gratis internacionales. Y entonces ese es uno de los primeros hacks por teléfono. Él usaba el silbato en el teléfono y automáticamente ya puede hacer llamadas sin costo. Entonces, ellos son los que crearon el software libre, básicamente. Y bueno, y de ahí, por ejemplo, la leyenda de... ¿Han escuchado sobre Kevin Mitnick alguna vez? ¿No? Bueno, acaba de fallecer Kevin Mitnick hace no tanto, en paz descanse, pero él en los 90 era conocido como el hacker más peligroso del mundo, ¿no? Y se decía que él era tan peligroso que si le dabas acceso a un teléfono podía lanzar armas nucleares, solo por como marcando tonos en el teléfono y pasando de conmutador en conmutador hasta salir a cualquier lugar. Se dice que habló con el presidente, ¿no? Que así le marcó al presidente, a la línea secreta, ¿no? Ese es como el poder de la información y de la computación también. Entonces, bueno, Richard Stallman en esta época, en los 80, formula las 4 libertades del software porque en ese momento el estándar era usar Unix. Unix era un sistema operativo pues usado ampliamente, en particular en el contexto académico, en laboratorios de computación de diferentes universidades en todo el mundo, pero era un sistema operativo diseñado por Bell Laboratories, que era una empresa privada en los años 60. Entonces, lo que Richard Stallman propone es muy simple. Él dice, a ver, todos usamos Unix, pero realmente nadie sabe cómo funciona por dentro, pero pues es lo que se usa, ¿no? Entonces, yo propongo que hagamos un ecosistema de aplicaciones que sean compatibles con Unix, pero que sean de código completamente transparente, para que cualquiera lo pueda leer, analizar, aprender, modificar y sacar bajo otro nombre si eso desean, ¿no? Y de ese post, en ese blog, salió todo el movimiento del software libre. Entonces, en esa época el movimiento que empezó Richard Stallman se llamaba GNU. GNU es un acrónimo recursivo. Los acrónimos recursivos son muy comunes en el mundo del software libre. Son como un chiste bonito, ¿no? Entonces, GNU significa GNU is not Unix. Y pues de eso se trataba todo el proyecto, de hacer algo que no fuera Unix, ¿no? Y de ahí fue que en 93, 94, ¿no? El kernel. 91. Ah, 91. Bueno, entonces, en el 91 Linus Torvalds creó como la pieza faltante para que ese sistema operativo fuera 100% independiente. O sea, GNU hizo todos los programas que ocupa un sistema operativo, los editores de texto, los exploradores de archivos, todas estas cosas. Y lo que faltaba era el kernel, el corazón del sistema que se encarga de hablar con la máquina directamente y de enlazar el software con el hardware. Básicamente, pues así se puede entender, ¿no? Y bueno, Linus Torvalds creó este kernel monolítico que se llamó Linux. Y de ahí se le quedó el nombre. Y entonces ahora, si uno escucha a San Ignacio o a Richard Stallman hablando en público, yo lo he hecho 2 veces, viene a México bastante seguido, y si tienen chance de ir, siempre va a la UNAM a dar una plática, muy recomendable. Si no, igual en internet, muy recomendable escucharlo. Él siempre hace la mención así de... en realidad, a mí no me gusta que llamen el sistema Linux, porque en realidad debería de ser GNU diagonal Linux o GNU más Linux, porque GNU es el sistema y Linux solo es su kernel, es uno de sus kernels, ¿no? Pero bueno, pues nos acostumbramos a llamarlo Linux, de cariño Lunix, y eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces ahora, ¿qué son las distribuciones de Linux? Como es software libre y como cualquiera puede modificarlo, adaptarlo, hacerle cambios, cambiarle el nombre y subirlo con otro nombre a internet, yo puedo ahorita bajar el sistema operativo Debian,
cambiarle algunos paquetes, preinstalarle cosas tal vez, cambiarle los logos, cambiarle como, no sé, la música de inicio y cosas por el estilo, y llamarlo así KPR Linux, ¿no? Y subirlo a mi página de KPR y mantenerlo como una versión de Linux paralela a todas las demás. Tiene muchas implicaciones eso, ¿no? Porque mantener toda la paquetería implica que yo tengo que estar al tanto de cuando se actualiza esa paquetería y qué clase de cambios que pueden romper o no como mi ecosistema introduce cada nueva actualización de cada paquete. Eso es una gran chamba. Y normalmente es una gran chamba que se hace en grandes comunidades, ¿no? Por eso hay distribuciones de Linux que son muy estándar, como justo las que estábamos mencionando. Bueno, Debian, Ubuntu, Fedora, Arch Linux en particular. Manjaro y Endeavor son derivados de Arch Linux, ¿no? Y de ahí todos los sistemas tienen sus derivados que tienen a veces algo extra, a veces algo menos, y sirven a veces para algo muy específico o a veces para cosas más generales, ¿no? Pero todas al final son sistemas operativos equivalentes, y al final cuál usas depende de con cuál te acomodes. Sí, a mí me gustó usar Arch Linux porque Arch Linux y sus derivados funcionan con este modo de rolling release, donde en el momento en el que alguien hace una actualización a un programa que mantiene, o sea, cuando me refiero a eso, mantiene, pues, primero es obviamente la persona que hizo el programa que, digamos, lo sigue actualizando, ¿no? Y sigue subiendo nuevas versiones. Luego está la persona que se encarga de que ese paquete funcione bien con esta versión de Linux, con esta distribución en particular. Eso es un mantenedor del paquete dentro de la distro, ¿no? No sé a qué iba con esto, pero bueno. ¿La distribución? Sí, o sea, hablando de la sí, diferencia entiendo, pero bueno, eso concretamente. El chiste es ese, ¿no? Que se necesita mantener la paquetería y se necesita mantener el sistema actualizado, y por eso como que las comunidades gravitan hacia ciertas versiones de Linux particulares, ¿no? Entonces, lo que iba a decir es esto, que Pacman Arch Linux funciona bajo la premisa del rolling release. En cuanto un paquete es actualizado con algo nuevo, yo ya puedo bajarlo en mi compu e instalarlo, ¿no? No hay una versión estable, o sea, no tienes que bajar la versión 2, la versión 3, la versión 4, no existe esa idea en esta distribución. En esta distribución cada que actualiza el sistema tiene la versión más nueva, siempre. Entonces, de todo lo que hay instalado en tu sistema, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Ubuntu o Fedora se manejan bajo justo versiones, ¿no? Ubuntu tiene versiones cada cuarto y cada 10º mes del año, ¿no? Entonces por eso se llaman así 06, 04. 06, 04, o sea, .06, .04, .04 y .10 son las como subversiones de la versión grande que tiene el número del año, o sea 22, 23, Ubuntu 06, Ubuntu 22, 04, entonces la versión de Ubuntu del 2022 de abril. Ajá. Y aparte generalmente los .4 y los .6 son las versiones LTS, que son las que le van a dar mantenimiento de seguridad y de todo a largo plazo. LTS significa Long Term Support, ¿no? Entonces la versión 10, si tiene un cambio que rompe algo, esa versión 10 no va a ser mantenida 2 años después. Pero si instalas la siguiente versión, que es la de marzo, esa sí tiene soporte oficial, digamos, en los foros oficiales y así. Fuera de eso, realmente todo es preferencia. Y pues así, cuando yo instalé Linux por primera vez, yo creo que en el primer año instalé Linux como 20 veces. Y eran diferentes Linuxes que hacían diferentes cosas. A probarlos todos. Claro, y tuve en algún momento, mi máximo fueron 4 versiones diferentes de Linux simultáneamente en la máquina, ¿no? De que prendes y te pregunta cuál de las 4 quieres. No es muy recomendable hacer eso. Por ahí tenemos Hannah Montana Linux. Hay una versión de Linux que es Hannah Montana Linux. La tenemos instalada en una máquina por ahí. Hay una versión, por ejemplo, del gobierno norcoreano que se llama Red Star OS, que la versión 3 de Red Star OS es visualmente una copia de Mac OS, ¿no? Pero es de Norcorea, y entonces tiene así como features bonitos, como por ejemplo que no puedes ser administrador en tu computadora, y que si modificas un archivo de configuración como importante que podría potencialmente darte acceso a administración,
la máquina lo detecta y empieza a reiniciarse hasta que deje de ser diferente ese archivo a lo que era antes. Entonces, no hay tanta gente, al parecer hay más gente usando Windows 7 en Norcorea que Red Star OS, pero el hecho sigue ahí, ¿no? Tienen su propio sistema. El gobierno ruso también ha patrocinado su propio sistema, o sea, en Alemania tienen su propio sistema que se ha usado en algunas ocasiones en la región de Bavaria, por ejemplo, hace unos años decidieron cambiar todas las máquinas del gobierno, instalarles Linux, ¿no? Esto tiene aparte beneficios económicos, porque si tú eres un particular y pirateas Windows, pues no, o sea, Bill Microsoft no va a tocar a tu puerta a la medianoche y no te va a decir como, hey, te voy a demandar, ¿sabes? Y de hecho hay un caso en Rusia, justamente donde el gobierno, unos auditores como de una organización de allá, se dieron cuenta que en una escuela así medio rural, como medio perdida así en un pueblo, tenían Windows pirata en las computadoras y entonces hicieron toda una demanda en contra del director como internamente en Rusia. Cuando Microsoft se enteró de eso, le regalaron las licencias a esa escuela, porque pues, eso no es lo que le paga los cócteles y las ONGs a Bill Gates, ¿no? Pero las grandes empresas que pagan, para empezar, pues pagan así cientos de licencias simultáneamente de Windows y de otro software, pero aparte pagan contratos putrimillonarios para la manutención y para el soporte de toda la infraestructura, ¿no? Entonces, ese es el negocio de Microsoft. En Linux también existe ese negocio, o sea, por ejemplo, Red Hat es una gran empresa que está dedicada a Linux y ellos, de hecho, pues son uno de los motores del progreso de todo el ecosistema de Linux. Cobran por soporte técnico y por, digamos, si nuestra empresa quiere usar Red Hat, pero hay algo de Red Hat que no nos parece cómo funciona o quisiéramos que funcionara distinto, podemos pagarle a la empresa Red Hat para que ellos, como desde el expertise total de haber hecho ese sistema operativo, nos ayuden a meterle una función extra o alguna cosa más que ocupemos, ¿no? Pero bueno, eso ya es como pensando más ampliamente respecto a los sistemas operativos. Algo que se pierde mucho es como esta idea de que Windows y Mac separados y Linux también separado y Linux es el abierto y hay muchísima más interacción de la que parece. Por ejemplo, no sé si sabían, Mac está basado en BSD. BSD es un derivado de Unix muy parecido a lo que es Linux, pero también es un sistema operativo abierto. Obviamente ya la versión de Mac ya es cerrada porque ellos hicieron ciertos cambios y todo. ¿Por qué es Mac? Porque es Mac. Pero al final de cuentas, muchos de los que mantienen el sistema de Linux también están en ese lado de la industria de la tecnología, ¿no? Mucho del código de Linux está mantenido por Microsoft, por Mac, por Apple. O incluso financiado. Financiado, incluso. Entonces, la idea es básicamente, a pesar de que es un esfuerzo comunitario, no es un esfuerzo que te ponga como en contra tampoco, ¿no? Sí, no. O sea, hay mucho desarrollo de eso. Y otra cosa que también no se debe perder de vista es, el Internet es 90% Linux. Cuando tú te conectas a una página, incluso Facebook, lo que están corriendo sus servidores es Linux. Y Facebook también está construido 100% sobre software libre, que luego parcialmente cerraron y modificaron. Y luego también han dado. Por ejemplo, hay un modelo de lenguaje de estilo ChatGPT que se llama Llama, que es abierto y es hecho por Facebook, entrenado por Facebook y sacado al público por Facebook, ¿no? Ahorita ya viene la versión 3. O sea, por muy mal que me pueda caer Mark Zuckerberg, no está mal que pasen esas cosas, ¿no? Sí, es esfuerzo comunitario, es como básicamente lo que queremos que se lleven en la cabeza de qué es Linux, ¿no? Y bueno, pues ya, creo que eso es un buen preámbulo. Básicamente, creo que no hay nada más. Más bien, preguntemos a alguien tiene alguna pregunta, porque nos echamos aquí en diálogo todos los días y nos corremos. Yo nunca he usado Arch, solo he usado Fedora. Ajá. ¿Tendrá alguna ventaja, o sea, que me convenga más aparte de las actualizaciones? Porque me acaban de cambiar el disco duro, entonces tengo Fedora pero no tengo nada aún, entonces incluso ahorita lo podría cambiar. ¿Qué tanto realmente, o sea, qué tan clavado eres de las computadoras? ¿Qué tanto tiempo le vas a dedicar a
a entender el sistema operativo y a jugarle y a moverle y a cambiarle como cosas y así. ¿Te interesa hacer eso o no tanto? Sí me interesa, aún no lo hago, estoy o sea, todavía no entro a la universidad, pero ya apliqué y todo, y sistemas computacionales, entonces voy a estar viendo eso. Y por mi cuenta ya hago bastante. Ok. Por ejemplo, una de los primeros como diferencias entre Fedora y Arch es que cuando instalas Arch no tienes absolutamente nada instalado más que el kernel y probablemente los compiladores. Y empiezas directo a una terminal negra. Okay. Entonces tú tienes absolutamente todo el poder de decisión de qué tipo de desktop manager usas. Por ejemplo, puedes usar el desktop manager de Ubuntu, puedes usar el de Fedora, puedes usar varios y tú vas escogiendo y lo vas armando y entonces no tienes como, sabes, todo el espacio en el sistema operativo, sino tú vas poniendo exactamente lo que necesitas. Yeah. Pero ese es como el nivel de, digamos, granularidad que tienes con Arch Linux. Si lo que necesitas es darte a los golpes con Linux, ya Fedora en sí ya es un buen lugar donde empezar, y más bien que la recomendación sería que te empieces a mover en la terminal hasta que te sientas como en la terminal, que puedas hacer absolutamente todo en la terminal sin necesidad del mouse y más que solo con el teclado, y entonces ya poder considerar entrar a Arch Linux. Okay. Sí, lo puedes hacer antes, no me malentiendas, pero entonces nada más atente a que vas a tener que estar en la terminal y que más o menos usar el mouse y la ventana pues tiene un poquito más de esfuerzo, se puede, pero ahí va. Y también otra cosa ahí, o sea, tú en Fedora también puedes instalar cualquier desktop manager y cualquier desktop environment y cualquier boot manager y cualquier otra cosa que quieras, igual que en Arch Linux, solo que Fedora ya decidió por ti inicialmente y tiene una versión que es como lo que recomienda esa comunidad, ¿no? La broma de Gentoo era más o menos lo mismo, ¿no? Sí. O sea, sí. En Arch Linux todavía podemos instalar el browser y es nada más estamos instalando el .exe de la versión de Linux sin ninguna bronca, pero en Gentoo lo estamos ya compilando, ¿no? Entonces siempre te puedes ir más granular. De hecho, el gran chiste en la comunidad de Linux es la distribución de Linux from scratch, que es que tú compilas el kernel con tu compilador y de ahí tú empiezas a recompilar. O sea, es un libro que te explica cómo construir un sistema operativo Linux desde un blog de notas, básicamente. Entonces tú ahí agarras y bajas todo lo que necesitas y lees los guiones y te vas. Pero bueno, o sea, si te interesa, también puedes instalarle en paralelo Arch Linux y jugar con eso. Bueno, CJ ayer también puede ser máquina virtual, pero yo no creo en las máquinas virtuales. Yo lo que le ofrecía también era como, para que puedas jugar con todas las distribuciones, si le vas a estar instalando a tu disco, pues vas a estar teniendo que reescribir o reparticionando o haciendo un montón de cosas. Una posibilidad es tener un sistema operativo que a lo mejor conoces, te sientes más a gusto, instalar lo que se llaman máquinas virtuales, que lo que te permite hacer es tener en contenedor una computadora completamente virtualizada que te permite hacer exactamente lo que podrías hacer si lo tuvieras instalado en tu computadora sin tener que borrar todo lo que tienes ya. Es una opción y yo creo que es una opción que hay que ofrecer, pero también la verdad es que la experiencia que acá el Banón quiere darles es que también, como a nosotros nos pasó cuando lo hicimos aquella vez en el 2000 y tanto, que cuando empezamos a instalar Linux era como de ¿y cómo instalo un juego? ¿No? ¿Y cómo escribo un documento de Word? ¿Y cómo envío un correo? No, deja tú eso, ¿cómo activo mis bocinas? O sea, ese fue mi primer gran problema. ¿Cómo me conecto a Wi-Fi? Con Arch Linux, sí, pues porque Arch Linux no te conecta a Wi-Fi como de conectar a este Wi-Fi, no. En Arch Linux tú tienes que activar primero la tarjeta de Wi-Fi, luego la tienes que poner como a escanear para ver qué encuentra, y ya que encuentra algo, tienes que conectarte dándole como pues, varios parámetros en un comando para que se conecte, ¿no? Y luego tienes que darle otro comando para que obtenga una dirección IP del router, etc. También inmediatamente le puedes poner una utilidad que lo va a hacer por ti, ¿no? Y eso siempre es la ventaja. Pero en estos sistemas un poco más bare bones, ¿no? Así, sin tanto que te hagan la manita tanto. Sí, exacto. Vale. Tú abres Windows y te conectas y ya te salen ahí, tú le picas y... Pero justo, y la desventaja es que si Windows no se conecta a internet, tú no tienes manera de hacer nada al respecto, no tienes manera de descubrir por qué, o sea, le puedes picar el botón de pedirle ayuda a Microsoft, pero eso solo te va a mandar a una página genérica en internet, ¿no? Que no te puedes conectar. Que no te puedes conectar, que aparte solo te va a decir como, ¿y ya probaste reiniciar la computadora? Y, o sea, eso a mí siempre lo odié. Y cuando descubrí que en Linux tú
Linux también a mí me enseñó a googlear de otra manera, ¿no? A buscar las cosas más correctamente. En vez de hacer preguntas como pues, medio tontas, yo empecé a entender cuáles son las palabras clave del problema que estoy teniendo, y eso te arroja automáticamente a 1001 foros, normalmente de Arch Linux, que te explican así de, mira, para eso te tienes que meter, a mí eso me pasó hace 2 años, métete a tal configuración y ponle así esta otra línea extra y reinicia y eso lo arregla, ¿no? O corre estos 3 comandos y ya con eso se arregla tu cosa. Entonces, a pesar de que vas a tener situaciones en las que no sabes qué hacer, hay una comunidad tan enorme y esa comunidad está tan acostumbrada y, o sea, funciona porque está acostumbrada a ayudarse, y de eso se trató todo lo que hizo Stallman inicialmente con las 4 reglas del software, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la experiencia de no tener gráficos y no tener sonido por una semana sí fue muy valiosa para mí, ¿no? Y ya desde entonces yo ya sé que si instalo Arch Linux, las bocinas están en mute y hay que meterse a como alza mixer y darle on mute a las bocinas para que haya sonido. Pero me tomó una semana y cada parte le preguntaba a mis amigos ya pros, ¿no? Así los que traían sus playeras con chistes de Linux, así de sudo make me a sandwich, que es el clásico. Yo le preguntaba así de, Chávez, ¿qué pedo? ¿Por qué no tengo sonido? Y era así de, uy, no sé, güey, ¿ya checaste qué tarjeta de audio tienes? Y los drivers y no sé qué, y así, la complejidad y todo. Cuando en realidad solo era on mute, pero en un lugar en particular, ¿no? Y como él está acostumbrado ya en ese momento a lidiar con problemas más serios, ni le pasó por la cabeza que era nada más darle on mute. O sea, él dijo, seguro este vato ya lo trató de hacer, ¿no? Seguro ya intentó meterse al mixer de sonido y así prender las bocinas. Pero bueno, todo eso es así, aprendizaje paso a paso, y yo creo que sí vale la pena tener Linux en el disco duro directamente porque te quita la posibilidad de no usar Linux y pues vale la pena aprender a usarlo. Y también, una vez que instalas Linux y te acostumbras, quieres instalarle Linux a todas las cosas. Entonces es maravilloso y les puedes instalar Linux a todas las cosas. Los que traen Android traen Linux. Eso es Linux. Los que traen iOS traen Linux. Los que traen macOS traen algo que se parece a Linux. De hecho, el macOS se parece, pero casi todos los comandos de terminal es lo mismo. Es la misma. El programa que interpreta los comandos es el mismo programa en Linux y en macOS, ¿no? Bueno, entonces. Espera, un punto más. Claro. Ya para terminar toda la proletización, ¿cómo se dice? Proletización. Sí. Porque sí, obviamente es el rollo comunitario. Otro tip es, ¿por qué todo esto, no? O sea, ¿por qué pasar por toda esta bronca de meterte a liarte? Por el horror. La ventaja, y no sé si ya lo detectaron en lo que les estamos diciendo, es que te regresa todo el control de tu computadora a ti, ¿no? O sea, sí tienes que echarle más Google y sí tienes que hablar con más personas para entender qué está pasando, pero en ese proceso aprendes, te vuelves mejor para las computadoras y empiezas a entenderlas a un nivel que no te permite entender Windows, Mac y todo lo demás, ¿no? Hay demasiada lo que es la abstracción, ¿no? Y para la usabilidad del usuario. Pero nosotros no queremos usuarios, nosotros queremos administradores. Los administradores que saben, detrás de todas esas capas de abstracción, qué es lo que está pasando y cuál es el problema y cómo se soluciona. Y eso también te permite a ti desenvolverte en tu computadora de otra manera. Ya de aquí salen, cuando ya tienen Linux instalado, ya no son usuarios, ya son superusuarios. Y la que sigue después de superusuario es administrador. Y entonces ya van viendo las capas, ¿no? Entonces aquí, esa es la idea de por qué también el ruso les está diciendo como de, si van a poner la máquina virtual, pues de repente algo no les va a funcionar y lo que van a hacer es que se van a regresar a Windows. Y se van a olvidar de eso. Y se van a olvidar cuál fue el problema. Entonces sí, el no reto es un reto a uno mismo. Y ya aquí decide quién lo toma. Pues sí, eso es básicamente eso. Entonces, pues sí, ya saben, ya revisaron la página esta de DistroWatch. ¿Han visto algo de eso? ¿Vieron más o menos qué versiones de Linux hay? ¿Qué les interesa? Para empezar, ¿quién aquí usa algún software muy específico? Así que sea como, este es el software de mi carrera que así no puedo no usarlo.
¿Usan algo así o es más como Internet, Office y como lo básico normal? Sí, ¿no? ¿Es todo aquí? Básico. Ok. Entonces, pues ya está. Solo ahora la decisión es qué Linux le van a instalar a sus máquinas. Eso es todo. ¿Qué Linux? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Les interesa que sea súper estable? ¿Les interesa que sea más o menos bonito gráficamente? ¿Les interesa sí clavarse así de lleno de no me importa si en una semana no abro un navegador así porque también puedes abrir un navegador en modo terminal. Hay navegadores de terminal que no te muestran imágenes ni formatean las páginas, solo es texto, ¿no? Puedes googlear, yo he resuelto las veces que me he quedado sin gráficos por cosas de Linux, pues ya que abres el buen Linux y abres Google, y Google es solo una pantalla negra con letritas blancas, pero puedes buscar las respuestas a las preguntas que tienes en los foros y todo, ¿no? Como dice CJ, ¿no? Yo creo que echarse el clavado es importante y justo como que quemar los puentes. Si, a ver, ya no tengo otra cosa que pueda hacer más que seguir usando Linux, entonces necesito arreglar este problema que tengo porque necesito escribir un ensayo para dentro de 2 días y mi editor de texto no está aprendiendo. ¿Cómo arreglo eso, no? Va. Pues sí, básicamente esa es la decisión. Sí, les enseñamos DistroWatch, les enseñamos unas screenshots de cómo se ven las distribuciones que pueden. Ahora, otra cosa es que hay muchas distribuciones que si ves las capturas de pantalla, pues se ven igual y generalmente es porque están utilizando el mismo software de gráficos de escritorio. Y esa es una de las cosas que puede pasar con las distribuciones. Entonces no necesariamente es que se vean diferentes. Algunas distribuciones la diferencia es ideológica. Por ejemplo, Debian tiene una posición inmovible de que Debian solo puede usar software libre. Y por software libre me refiero a que si tu tarjeta Wi-Fi necesita un binario de parte de Intel que no es un código abierto, entonces tienes que hacer un montón de cosas para poder instalar ese binario y poder usar tu Wi-Fi. Pero hay otras distribuciones que son más relajadas que dicen, oye, Debian se lleva la parte ideológica muy fuerte. Nosotros sí creemos en el software libre, pero también creemos en que las computadoras sean usables. Entonces, por ejemplo, Ubuntu nace con la idea de que nosotros somos como Debian, pero si hay, como por ejemplo, alguna parte de código propietario que tenemos que cargar, no la hacemos de bronca, lo cargamos y ya está de entrada. Ubuntu en general es una muy buena distribución para empezar, porque toma en cuenta todo este tipo de diferencias que generalmente no tomas en cuenta. Fedora, por ejemplo, es una distribución que está más bien basada en todo el tema de Red Hat, que es la distribución, digamos, corporativa de Linux, la que se usa en corporaciones, en gobierno, en servidores y así. Y usar Fedora te acerca un poco más al conocimiento de cómo funcionan esos servidores y todo. Yo la única nota que quiero hacer respecto a Ubuntu es que, o sea, por eso mencioné Mint en esa lista, porque en mi opinión muy personal y en mi experiencia, Ubuntu, los gráficos de Ubuntu tienden a ocupar más recursos que los de Mint, con los que vienen preinstalados, pues, y Ubuntu tiende a romperse más que Mint, pero pues también la experiencia varía. O sea, yo tengo una vibra particular con la tecnología y muchas veces sí, a mí me persiguen los problemas esotéricos, místicos, maravillosos y irresolubles. Esotéricos, de verdad, ¿eh? Sí. 20 años yo tengo usando Linux, 25 años usando Linux y he visto problemas solamente que le han pasado a él. Sí, pero así cosas que... Por ejemplo, yo tuve una laptop a la que si le ponía Linux no se le podía subir el brillo de la pantalla, si estaba siempre en mínimo, y tenía otra a la que no se le podía bajar, solo estaba siempre en máximo, ¿no? Entonces... esas cosas pasan, ahora pasan menos, eso era como antes era más común que las máquinas hicieran eso, ahora ya menos, pero igual puede suceder.